Mi nombre es Claudio y este es El Jardín Hermético. Este balance lector del mes de febrero está todo dedicado al mes de marzo, porque me quiero sumar, como siempre, al reto de el marzo asiático propuesto hace años atrás por Magra de Ajos Tiernos. Les dejaré el enlace a una de las booktubers que más me inspira lecturas. En mi caso, con el mundo de Asia, pues termino siempre yendo al lugar que más me gusta, que es Japón. Les propongo 4 libros, todos breves y con autores de reconocida trayectoria en literatura nipona. Comenzaremos con el clásico de Banana Yoshimoto, Kitchen. Continuaremos con Junichiro Tanizaki con su novela breve sobre Sunshin. Luego abordaremos una colección de relatos de Ryonosuke Akutagawa con Rashomon. Y vamos a terminar con una maravillosa colección también de relatos de Osamu Dazai, La felicidad de la familia. 4 autores distintos, 4 autores muy importantes en la literatura japonesa que nos van a invitar a reflexionar sobre nuestra vida, la soledad. Me acompañan a comentar estas 4 sugerencias para que preparen su marzo lector del 2026. Comencemos con la novela Kitchen de Banana Yoshimoto. Yoshimoto va a nacer en 1964 en Tokio y Banana Yoshimoto es el seudónimo de su nombre real, Maoko Yoshimoto, porque esta autora va a nacer en el seno de una familia de intelectuales. Es hija del influyente filósofo, crítico y poeta Taaki Yoshimoto, una de las figuras centrales del pensamiento de izquierda de posguerra, lo que va a situar a nuestra autora desde muy pequeña en un intenso entorno de conversación sobre política y de el conocimiento de las inquietudes intelectuales que estaban ocurriendo en la época. Y según ella, adoptó el nombre Banana solamente por la sonoridad y de alguna manera también para alejarse del San Benito de su padre. Nuestra autora va a estudiar literatura en la Universidad de Nihon, donde se va a especializar en literatura japonesa. Su estilo rápidamente se va a alejar de ese preciosismo de la literatura japonesa clásica, se va a transformar en un estilo mucho más limpio, sobrio, con una prosa deliberadamente clara y directa. La obra que les vengo a contar ahora la publicó en 1987, Kitchen, una obra breve que comenzó a cosechar premios y que la fue consolidando como una de las figuras claves de el cambio de siglo, ¿no? De los últimos 20 años del siglo pasado. Yo siento que de alguna manera Yoshimoto va a tener la confluencia en su prosa del famoso mono no aware, o sea, conciencia de melancolía, ¿no? Que tienen los japoneses, de la fugacidad de la vida y de los códigos emocionales de esta modernidad pues tardía del siglo pasado, ¿no? Apartamentos minúsculos, una memoria cada vez más débil, trabajos precarios, vínculos afectivos no normativos, pérdidas súbitas, porque sus protagonistas casi siempre mujeres van a tener pérdidas, van a quedar asombradas por la realidad y no van a saber muy bien cómo moverse en esas situaciones un poco limítrofes donde están. También es cierto que yo les traigo esta novela que es una relectura de Kitchen, lo leí hace mucho tiempo atrás, ya no me acordaba sinceramente cuando la cogí, digo, voy a releer esta novela, seguro que me acuerdo, no me acordaba de nada. Pero bueno, me la he pasado muy bien. Yoshimoto ha mantenido esta producción literaria en las últimas 3 décadas. Yo siento que es una de las escritoras que suena del último tiempo, ¿no? Como Murakami y tal, porque han consolidado su trayectoria literaria. Hablemos de esta novela breve que me encantó. Yo la recordaba que era bonita, bonita, bonita y tenía toda la razón. Eso sí me acordaba que era bonita, no hay duda. Aquí vamos a conocer a Mikage, que va a ser nuestra protagonista, que tras la muerte de su abuela, y así comienza la novela, que es el último familiar directo que tiene vivo, queda sumida en una suerte de soledad radical. Desde el inicio de la novela va a cobrar mucha importancia para nuestra protagonista la cocina, donde va a sentir que es el espacio, su refugio, y se va a quedar, bueno, mirando cocina, se va a sentir cómodo allí, ¿no? Siento que tiene que ver con que la cocina sea un espacio de alimentación, de refugio, nutricio y también cíclico, ¿no? En la cocina constantemente se prepara comida para desayunar, para comer, para cenar, y en ese mundo que parece que todo se rompe y cambia de nuestra protagonista, la cocina se vuelve un espacio que le va a dar seguridad. El argumento se va a desarrollar en torno al encuentro que tiene Mikage con Yuichi Tanabe, un joven que la invita a vivir con él y su madre tras conocer la situación que tiene nuestra protagonista. La madre de Tanabe es un personaje fascinante que va a darle todo un vuelco a la novela y que realmente no me esperaba. Eriko es un personaje particular porque en realidad no es la madre de Tanabe, sino es su padre, que se casó joven con su mejor amiga y él decide transicionar a mujer y comienza a criar a su hijo ya no como padre, sino como madre. Es interesante porque estamos en el 1987, un personaje que no es
tan normal para la época, porque va a ser tratado con total naturalidad y con total empatía. De hecho, apenas aparece Eriko, nuestra protagonista, Mikage la va a encontrar guapísima de la muerte y no va a haber más conflicto. Es decir, es tu madre, ya está, tiene un pasado, no pasa nada, pero es una mujer elegantísima que trabaja en un bar de noche poniendo copas y ya está, no hay más discusión sobre el tema. La prosa es clara, limpia, la novela es muy bonita, las imágenes entre estos dos chavales que se encuentran y se dividen y quieren estar juntos, no les quiero adelantar porque si les cuento más ya les voy a quemar la novela, pero ellos tienen una no relación, la presencia de Eriko también es muy interesante. Yo creo que es una novela que vale mucho la pena, muy bonita, muy delicada, que nos va a hacer reflexionar sobre el vacío, la muerte, la pérdida, que no es de perder, ¿eh? Yo creo que es una novela que habla bastante bien de la literatura que se da en Japón en los últimos 20 años del siglo pasado. Junto a esta novela breve viene otra novela cortita o cuento largo, Moonlight Shadow, que también va a retomar el tema del duelo, ¿no? Aquí hay una joven, Satsuki, que va a intentar sobrellevar la muerte de su novio de la mejor manera posible y va a ocurrir algo que bordea el realismo mágico, pero que está muy bien colocado. Es una de las características de Yoshimoto, ¿no? Que va a coger elementos que para nosotros, lectores hispanohablantes, están más relacionados con el realismo mágico, pero que lo va a meter con un nivel de casi como una prosa onírica y que van a ocurrir ciertas cosas muy interesantes. En ese sentido, me recuerda también a Murakami, que mezcla la realidad con un realismo mágico o incluso onírico, pero que queda muy bien, queda muy resultón y dentro de su universo creado me parece verosímil. No me queda más que invitarlos a leer, a encontrar estos personajes que viven duelo y sufrimiento, pero que en ese estar perdido van a encontrarse con esa imagen tan bonita de nuestra protagonista cruzando con una sopa en taxi medio Japón. Bueno, es una maravilla, tienen que leer. Ahora nos vamos con otra novela corta. Quiero contarles ahora lo que leí de Ryonosuke Akutagawa, un autor que le tenía muchas ganas. Había leído cuentos de él fragmentarios en selecciones, pero no había leído nunca una colección y esta vez me topé con esta colección de relatos que está en Satori, que se llama Rashomon, y otros relatos históricos. Hablemos tres cosas de Akutagawa para contextualizarlo. Este escritor muy importante en la literatura japonesa nace en 1892 en Tokio, en el seno de una familia que está emergiendo económicamente en la era Meiji. Su nombre, Ryonosuke, alude al dragón del calendario zodiacal oriental. Y de alguna manera nuestro escritor tiene una relación muy cercana con la familia materna. De hecho, termina criado por la familia materna, los Akutagawa, porque su madre tiene, problemas de estabilidad mental y no está tan presente como le hubiera gustado a nuestro autor, y esa sensación de vulnerabilidad y de soledad va a quedar muy presente en su literatura. Nuestro autor va a estudiar literatura inglesa en la Universidad Imperial de Tokio, donde va a mostrar un temprano interés por autores como Edgar Allan Poe, pero que va a combinar con la relectura de clásicos tanto de literatura japonesa como de literatura china. Su irrupción en la literatura japonesa va a ocurrir en 1915 cuando publica Rashomon, un relato ambientado en el periodo Heian. Es decir, en 1917 va a publicar Hana y otros relatos breves. Lo va a conciliar con la reputación del maestro del cuento japonés. Akutagawa destacó por coger temas, ideas o recursos de la literatura clásica y reescribirlas, pero agregando una profundidad psicológica y algunos elementos de ironía moderna a los personajes clásicos. Por lo tanto, va a desestabilizar la moralidad de los cuentos, dándole, una moralidad ambigua a los personajes, por ese perfil psicológico más interesante, más profundo. En la década de 1910 y al comienzo de 1920, Akutagawa va a ser considerado como el maestro del neorrealismo o la llamada escuela de la nueva tendencia. A la edad de 35 años, en 1927, nuestro autor se quita la vida, pero ya había escrito textos de tal calidad literaria que se vuelve uno de los referentes de la literatura nipona. De hecho, Dazai, autor que hablaremos también en este video, va a tener como autor de inspiración a Akutagawa. Hablemos de esta colección de cuentos estupenda, Rashomon y otros relatos históricos, que como les decía va a ser delicioso porque nuestro autor va a tomar relatos medievales, al parecer la mayoría del Konjaku Monogatari y otras compilaciones de textos de la época Heian, para transformarlos en su prosa en personajes complejos, con historias tal vez más retorcidas, pero que dan cuenta también de una sensibilidad moderna y que incluso yo siento que de alguna manera también todavía conectan muy bien con los lectores de esta época. Rashomon va a publicarse en 1915 y va a situar la acción en la famosa puerta en ruina que existía de la antigua capital nipona, Kioto, buscando reflejar esa descomposición social y esa decadencia moral
que nuestro autor percibía al contarnos la historia de un sirviente que es despedido, entonces vacila en morir de hambre o transformarse en ladrón. La imagen maravillosa que nos regala Akutagawa cuando nuestro protagonista encuentra a una mujer en un espacio que hay otros cadáveres, una anciana que está sacando los pelos de un cadáver para hacer una peluca, y el rifirrafe que tienen con esta mujer es maravilloso y espeluznante al mismo tiempo. Con una estructura concisa, con un desenlace abrupto, creo que es un cuento 10 de 10, porque va a exhibir las respuestas que tiene el ser humano a las situaciones límites. Me gustó muchísimo. Otro cuento que me llamó mucho la atención y que me dejó absolutamente loco es La nariz. Me acordé del cuento también de Gogol, pero el cuento de nuestro autor japonés va a estar basado en un episodio del Kohaku Monogatari, y que nuestro autor va a llevar a la sátira psicológica más aguda y de alguna manera también viperina. Vamos a conocer un monje que tiene pues una napia, una nariz muy grande que le llega hasta la boca y que vive pendiente de causar ridículo, y le van a pasar una serie de situaciones tristes, grotescas, pero también muy graciosas. Todos los relatos que están allí, que algunos me gustaron más que otros, todos me gustaron bastante, pero uno de los que me llamó mucho la atención es el Biombo del Infierno. Es uno de los textos más complejos de la colección, tal vez uno de los más extensos, que van a tratar de un pintor un poco torturado que le va a pedir que dibuje un biombo, y que este pintor, por tocar un poco la nariz, hablando de la nariz, va a pedir que incendien un carro con una mujer adentro para poder captar la imagen, ¿no? Y bueno, van a ocurrir situaciones y cositas que nos van a hacer reflexionar sobre esta moral ambigua que el autor le gusta presentar. Mención especial en La espesura del bosque, que es realmente la inspiración a la famosa película de Kurosawa, Rashomon, que multiplica las versiones de El crimen, que es lo que vemos en la película de este cineasta, una película absolutamente maravillosa, y que si no han visto ya están tardando porque es genial. Ahora nos vamos a conversar de un escritor que había leído solo una obra, La llave, y estamos hablando ni más ni menos que de Junichiro Tanizaki. Yo solo había leído de este autor La llave, una obra muy polémica que terminó discutida en los lugares más extraños, como el Congreso, porque va a tocar temas sobre la intimidad, la familia. Esta novela que leí hace 3 años atrás va a hablar de una pareja, de un matrimonio que está un poco de capa caída, y que van a encontrar una forma de comunicarse a través de la lectura ilícita, por decirlo así, de los diarios que cada uno mantiene. Y en esos diarios vamos a contar cómo ellos relatan las prácticas eróticas, afectivas que tienen. Y claro, cada uno lo va a contar desde su perspectiva. De pronto es inquietante, de pronto es desagradable, de pronto me deja muy perplejo, pero bueno, fue un relato que me gustó, pero no me volvió loco. Como es un autor tan importante, le quise dar otra oportunidad en este marzo asiático, y esta novela que les voy a contar después de hablar de su vida sí que me gustó muchísimo. Hablemos entonces 2 cosas de la vida de Tanizaki. Nuestro autor nace en el 24 de junio de 1886 en Tokio. Estudió literatura japonesa en la Universidad Imperial de Tokio, y desde muy temprano mostró interés por la literatura occidental y por el cine y por la creación artística, vaya. Todos elementos que van a confluir en su literatura posterior. En los primeros años Tanizaki fue considerado un escritor, modernista, atraído por la cultura occidental, que seguía la estela de Edgar Allan Poe o escritores como Oscar Wilde. El terremoto de Kanto de 1923 al parecer va a marcar un punto de inflexión en su creación literaria, porque va a trasladarse y va a estar entre Tokio y Osaka, donde entró en contacto con la literatura y la cultura clásica japonesa. Entonces allí va a empezar a dialogar su literatura, que era más moderna, con esta literatura clásica, y va a crear, la gran obra de Tanizaki. Él desde 1930 a 1940 va a considerar a nuestro autor como uno de los grandes autores de la literatura nipona de mediados del siglo pasado. Incluso va a publicar un ensayo que yo creo que la mayoría de los que me ven seguramente les suena, que es El elogio a la sombra, que es este famoso ensayo donde va a reflexionar sobre la importancia de la oscuridad, de lo velado, frente a la luminosidad constante y fluorescente de la tecnología. Podemos hablar mucho de este autor porque es uno de los autores indiscutibles del siglo pasado, pero quiero centrarme en esta novelita breve encantadora que leí sobre Shunkin, de 1933. Está presentada como una reconstrucción biográfica basada en documentos y en el relato y testimonios que se tienen sobre este caso. Aunque desde las primeras páginas ya nos damos cuenta que no hay que creerle mucho
mucho porque hay un movimiento entre la veracidad histórica y la literatura que ya de inmediato te queda claro. No sabemos si nos están mintiendo o al menos nos están contando todo. La figura central de esta novelita es Shunkin, que nace en una familia acaudalada de Osaka y que va a quedar ciega cuando era niña. Y le van a dar una educación tradicional en música, particularmente en el instrumento del shamisen. Nuestra protagonista, Shunkin, va a tener una capacidad excepcional para utilizar este instrumento y crear música. Y al ser ciega va a representar como esa fragilidad, esa delicadeza, esa modestia que deberían tener los que hacen arte. Y que son mujeres, claro. Pero ¿qué va a ocurrir? Que Shunkin se nos va a ir presentando de a poco como una mujer cruel, mandona, que va a empezar a tener una relación de amo y sumiso con Sasuke, hijo de un empleado importante de la familia que tenía dinero y que va a ser su sirviente directo y después va a ser su discípulo porque ella le va a enseñar a tocar el shamisen. Entonces lo bonito de la novela es esta relación asimétrica entre Shunkin y Sasuke, porque es marcada por la disciplina extrema, la humillación y una suerte de entrega de Sasuke a su dama como una suerte de ascetismo monacal o de camino de pruebas, cada una más delicada y más compleja que la anterior. Y Tanizaki va a hincar el diente y eso es lo bonito de esa relación compleja que se da entre el vínculo de la belleza, la dependencia, la voluntad de sacrificio para obtener esa belleza, con la metáfora de la música y la metáfora de ser ciega y que Shunkin se sabe bonita y que le gusta torturar porque lo hace pasar mal a Sasuke. Sasuke que además le gusta pasarlo mal porque siente que así se gana el derecho de estar con su señora. Bueno, es una novela de no perder y que te deja dando vuelta de ¿realmente es tan mala Shunkin? En realidad es Sasuke el que busca que le peguen y lo regañen a cada rato. ¿Cuál es el precio que hay que pagar por crear arte? Yo siento que es una obra maestra del autor. La llave me había gustado pero me ha dejado un poco frío. Creo que es para mí es muy alejado también el imaginario de una pareja de mediana edad en la mitad del siglo pasado que para hablar de su erotismo utiliza un cuaderno para que los dos se creen como un alter ego. No sé, no me terminó de cuajar. O por lo menos a mí personalmente no me terminó de envolver. En cambio, sobre Shunkin me tenía loco, no sabía lo que iba a pasar. Me encantaba esta novela, me encantaba la metaliteratura que hay en el texto, que se hable y que se reflexione y que se diga que está en la tumba de uno y la tumba de otro y que se encontró un testimonio y que uno dice una cosa y después otra y que la gente observa. Todo eso me encantó, creo que está estupendamente bien construida. No es una novela muy larga y creo que si quieren conocer la pluma de Tanizaki, esto es una estupenda puerta de entrada. Por último vamos a hablar de Osamu Dazai. En el marzo asiático del año pasado también hablé de él, hablé de una colección de cuentos. Abajo les voy a dejar enlazado en la caja de descripción el video en el minuto exacto donde comienzo a hablar del autor, de una colección deliciosa de cuentos que le reescribe o le escribe a su hija basándose también en cuentos tradicionales, de no perder. Pero esta vez no quiero hablar mucho del autor, le voy a decir una o dos cositas para ubicarnos y después hablemos de la colección de relatos que les traigo. Nuestro autor va a nacer en 1909 y va a ser un señor muy complicado, es el enfant terrible de la literatura japonesa. Claro, sus padres tienen toda una relación, sobre todo su padre tiene una relación con el poder imperial y nuestro autor, bueno, va en contra de cualquier orden establecido, con una sensibilidad muy compleja y además muy a lo Baudelaire, ¿no? Con esa búsqueda de la autodestrucción, muy tanático, intenta varias veces quitarse la vida, e incluso lo hacía en pareja, ¿no? Iba él y la novia del minuto, y algunas veces la novia no terminaba bien y él terminaba salvándose. Es un autor que cuando repasaba los apuntes de historia de la literatura, tengo otro video, también se los voy a dejar enlazado, sobre dos manuales de historia de la literatura que me gustan mucho, sobre todo el de Carlos Rubio, que creo que es un autor estupendo si quieren conocer la historia de la literatura japonesa, los textos que tiene él de filología o de historia de la literatura japonesa, los textos que edita son estupendos. Bueno, en fin, no quiero irme por las ramas, por favor, centrémonos en la felicidad de la familia. Es una colección de relatos muy interesante que volvemos a este Dazai oscuro. Yo también he leído de él, de esto no tengo video en el canal porque lo había leído años antes y no tenía todavía canal de YouTube para contarles, pero yo leí la colección de relatos 8 escenas de Tokio, una colección de relatos realmente estupendo. Ahora hablemos de la colección que leí este año, La felicidad de la familia. Esta colección de relatos, La felicidad de la familia,
va a tener el mismo nombre, de hecho, que uno de los cuentos que vamos a encontrar allí. Dazai va a reflexionar sobre la fragilidad de las relaciones humanas, especialmente de la familia, especialmente entre marido, mujer. Y hay una profunda ironía. La felicidad de la familia es una frase irónica para afirmar la tesis que el verdadero sufrimiento que tiene el ser humano es precisamente por tratar de que la familia sea feliz. El cuento que da título a la colección, Dazai va precisamente a ahondar en el retrato de una familia desestructurada, con un humor muy sombrío y también muy sutil, como solo él lo sabe administrar. Va a observar que la felicidad de la familia es solo un espejismo que trae dolor. Pero de todos los cuentos que hay allí me gustaron dos, que va a tener el mismo protagonista, el profesor Ozon, que es un poco particular. El primer relato que les cuento es Fushinan, el profesor Ozon y la ceremonia del té. Allí Dazai va a explorar la tensión entre la modernidad y la tradición. Aquí el profesor Ozon va a organizar una ceremonia del té, va a invitar a un exalumno y este exalumno va a estudiar cómo es la ceremonia del té y va a toparse en la estación de tren con otro par de camaradas que todos van en la ceremonia que va a hacer el profesor. Y al final es una tontería, es una parodia muy aguda sobre el cambio, la tradición. Me hizo mucho reír, no esperé, porque claro, uno con Dazai se prepara para entrar en tugurios, lugares donde se bebe, donde se juega, lugares sórdidos, y este me hizo reír. También me dio un poco de pena el profesor, también te digo, pero me hizo reír y no estoy acostumbrado a que este autor me haga reír. Me gustó mucho y también me hizo reír el otro cuento que tiene como protagonista a nuestro profesor. El cuento se llama El profesor Ozon y la salamandra, y aquí Dazai va a mirar con esa mordacidad que lo caracteriza las obsesiones académicas que separan tanto el mundo universitario académico de la realidad. Aquí nuestro profesor Ozon se va a obsesionar con una salamandra gigante, va a buscar todo tipo de cuentos, narraciones, y va a ir a buscar si existe esta salamandra. Va a tener una reunión con un exalumno. Este exalumno va a salir con cara de este señor está cada vez más loco, hasta que él también la va a encontrar. Los dos se van a volver medio locos. Hay una historia muy graciosa, pero también con un final que te da allí en la médula para mostrar la ridiculez de la obsesión de pronto académica. Dazai siempre me deja un poco perplejo, porque por un lado me gusta, pero por otro lado también es cierto que es un autor de espérate, porque si estás muy contento no te va a venir bien. De hecho, les destaqué La felicidad de la familia, que es un cuento bastante duro, pero los otros dos que me gustaron son algo que no esperaba de él, que me hicieran reír, pero claro, con una mordacidad súper fuerte. A mí personalmente me gustó más 8 escenas de Tokio. Después me gustó mucho la colección de relatos tradicionales que les tengo enlazado abajo, y sinceramente este me costó terminarlo, no porque no me gustara, sino porque de pronto me bajoneaba mucho. Yo sinceramente, pues ustedes saben, los que viven en la península, que hemos tenido un invierno muy lluvioso, entonces pues me sentaba a leer el autor con una tacita de té y terminaba más hundido en la miseria, con frío, mirando por la ventana y diciendo, madre mía, qué historia me está contando este buen Dazai. De todas formas, escribe estupendo, ¿eh? Que no me haya entusiasmado tanto no quiere decir que no esté bien escrito, está estupendamente escrito, estupendamente escrito. Tanto es así que me hundía en la miseria con él, con lo cual está muy bien hecho. Tal vez en otra época, tal vez si lo leo en verano no me va a pillar tan mal parado y lo voy a disfrutar más. Aquí, pues me hizo sufrir. Oye, de pronto te metes en esos berenjenales y terminas sufriendo con algunas obras literarias, y eso también está muy bien. Para preparar este marzo asiático, pues les traigo 3 textos breves, entretenidos. Yo creo que lo van a pasar estupendo con Yoshimoto Kitchen. Es de no perder, es dulce, bella. Me gustó muchísimo Akutagawa, y es un autor que te va a mostrar un Japón muy interesante, que va a retomar clásicos y los va a actualizar, y yo siento que esa es la gracia, que va a tomar ese Japón que de pronto resulta tan distante y lo va a actualizar con perfiles psicológicos de los personajes y con dudas morales que son más cercanos a nosotros. Por supuesto, la novela de Tanizaki, como ven, me encantó. Es de no perder. Shunkin es un personaje complicado, creo que deberían conocerla. Y por supuesto mi querido Dazai, como siempre, este enfant terrible que me trae por la calle de la amargura cuando lo leo, porque es exigente y nos va a presentar cosas que de pronto no queremos ver, y eso te va a hacer cuestionar también tu propia vida. Interesantísimo. De pronto no sabemos por dónde empezar. Creo que estas son estupendas obras para
conocer esta literatura que es estupenda, riquísima y muy interesante. Como siempre, si tienen cualquier comentario, les invito a dejármelos acá abajo. Siempre estoy encantado de leerlos. Recuerden seguirme en mis redes sociales, en Instagram, en TikTok y en Goodreads, que es una extensión del canal. También pueden darle a seguir, a compartir y darle a la campanita para que les avise cada vez que subo un video. Y abajo en la caja de descripción hay un enlace donde pueden anotarse para que reciban una vez al mes una newsletter donde les cuento lo que voy a leer, lo que estoy leyendo y algunos proyectos que van saliendo del jardín hermético. Y como siempre les digo, nos vemos la próxima semana. Mi nombre es Claudio y este es El Jardín Hermético. Ryonosuke Akutagawa, Akutagawa, Akutagawa,